A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Recuerde que cuando usted necesite la clase grabada, usted me la solicita y yo se la hago llegar, ¿verdad? Hoy vamos a ver la clase 1C. La clase anterior hemos visto la creación, que Dios fue diciendo y fue haciendo, fue diciendo y fue creando, pero que cuando llegó al hombre, que lo vamos a ver hoy, es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijimos que esa imagen no es que Dios tiene cuerpo. Dios no tiene manos, Dios no tiene boca, Dios no tiene ojos, Dios no tiene brazos, sino que eso se llama antropomorfismo, que es darle unas características, unas cualidades humanas a algo o a un animal, características humanas. Ejemplo, cuando usted lee en la Biblia que los árboles baten las manos, los árboles no tienen manos, los árboles no baten manos, ¿ves? Entonces eso se llama antropomorfismo. Entonces la Biblia dice que Dios es espíritu, pero cuando se dice que Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios nos oye, Dios estira su brazo, no se ha cortado su mano, es para que nosotros tengamos una visión mental de que como somos humanos nos lo imaginamos así. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu y a esa imagen fuimos creados. Nosotros pensamos, sí o no, tenemos emociones, razonamos, construimos, amamos. Se da cuenta todo lo que nosotros tenemos en semejanza a Dios. Y esa forma es que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Ahora, Amén. la clase de hoy trata de demostrar que ese Dios que creó el universo es un Dios en tres personas, que en el Antiguo Testamento está como escondido, pero en el Nuevo se manifiesta. Entonces vamos a ver la primera parte. ¿Quién lee Génesis 1:1? Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento y cómo lo encontramos en el Nuevo. ¿Quién lee Génesis 1:1? Okay. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá, fíjate, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se tradujo para Dios es Elohim. Lo tiene aquí en la página. Ok, en el punto 6. ¿Quién lee el punto 6? En hebreo, el idioma de Génesis, las palabras que terminan en in son plurales. En la Biblia hay varias palabras para Dios. En Génesis 1, el nombre traducido Elohim es Elohim. Ajá. ¿Cómo concuerda este nombre con las palabras hagamos nuestra nosotros? Explique que Ok, ya vamos para allá. nombre Lo primero es, ya vamos para allá. La palabra en hebreo que se tradujo Dios es Elohim. Elohim es el plural de Dios. O sea, quiere decir, en el principio, dioses, no los dioses. Dioses crearon el cielo y la tierra. ¿Por qué se dice que está en plural? Porque el escritor que escribió en hebreo Génesis 1:1 no puso la palabra Dios en singular, sino en plural, porque Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Fíjese entonces cómo dice la palabra en Génesis 1:26. ¿Cómo dice? Dice Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ajá. Si fuese sido que Dios fuera un Dios singular, no fuera Padre, Hijo, Espíritu Santo, en vez de decir hagamos, como tenía que haber dicho. Voy a hacer el hombre a mi imagen y Exacto, semejanza. haré el hombre a mi imagen y semejanza. Pero como no es uno solo, es Elohim, Elohim, dioses, que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el escritor de Génesis 1:26 puso, hagamos al hombre. Si fuera singular, como diría,
haré al hombre a mi Mi imagen. imagen. Pero ¿cómo dice el versículo? Léalo otra vez. ¿Cómo dice el versículo? El 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Ajá. conforme a nuestra semejanza. Ajá. Entonces aparece la palabra nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Eso es singular o plural? Plural, Plural. más de uno. Ajá, eso es lo que iba a preguntar. Plural significa varios. Por lo menos dos, ¿verdad? Pero Dos o más. sabemos que son tres. Entonces, desde un principio, ok, entonces ya desde un principio de la Biblia, desde el capítulo 1 del Génesis, ya Dios se viene revelando que son tres. ¿Por qué? Porque Elohim es la palabra hebrea plural para Dios, o sea, dioses. Se leería así, en el principio, dioses creó los cielos y la tierra. Y después lo especifica mejor cuando dice, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y a nuestra semejanza. Vamos a ver quién me lo lee como si hubiese sido un solo Dios, un solo ser. Entonces yo dije, Ujú. haré al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. Ajá, ¿ves? Ahí sería singular. Pero como está Dios Padre, Dios Hijo, y ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, Dios Espíritu Santo, entonces se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a leer, ¿alguna pregunta hasta acá? Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, primero, otro punto de la semejanza a Dios. Nosotros sabemos el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Sí, Pregunto, los animales no tienen ese razonamiento. Los animales no tienen ese discernimiento. Los animales lo que tienen es instinto. ¿Ves? Entonces aquí dice, ahora el hombre es igual a uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto, hermano, es lo que se conoce como la doctrina de la Trinidad. La habían escuchado antes, ¿verdad? sí. Eliane, había escuchado esa palabra, la doctrina de la Trinidad. Sí. Hermana Luz, Sí. Jaime, Sí, señor. ok. Pero ahora la vemos más clarito desde el Génesis. Ok. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Juan 14:23. Miren lo que dice Jesús. Primero en el libro de Génesis estaba hablando Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora el hombre es semejante a uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, ¿quién me lee Juan 14:23? 14, Dio Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oh, fíjate, el que me ama, fíjate, vean para acá. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada Con él. en él. Plural otra vez. Ahora fíjense lo que dice Jesús. Mira el juego de palabras para poderlo entender. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, va a obedecer la palabra. Y mi Padre le amará. Van dos, ¿verdad? El que me ama a mí y el que ama a Dios. Son dos, ¿verdad? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero ¿quién es el que viene a ser morada en nosotros? Espíritu Santo. Jesús. El Espíritu Santo. Ve que los tres son uno. Padre,
Aquí Jesús está diciendo ahora en el Nuevo Testamento, mira, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted y yo amamos a Dios, vamos a obedecer la palabra. Y al obedecer la palabra, ¿qué dice? Dios Padre nos amará. Y vendremos a Él. Pareciera que vinieran los dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pareciera que vinieran los dos. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero ¿quién es el que viene a hacer morada en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces son tres en uno, la manifestación de Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador, Dios Espíritu Santo Consolador. Esto, hermano, para la cabeza humana a veces nos cuesta entender. Bueno, son tres en uno. No, no, no. Es uno y se manifiesta de todas formas. Vamos a leer aquí. Vámonos a Mateo capítulo 4. Anote la cita, Eliani, después con calma la busca, no hay apuro. Mateo, vaya anotando, que esto no está en el libro. Mateo capítulo 3, perdón. Vamos a leer Mateo 3. 13, voy a leer yo Mateo 3, 13 en adelante. Mire cómo dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El verso 16 dice, Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Quién subió fuera del agua? Jesús. Ajá, Jesús. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién venía como paloma? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? Dios. Dios. Están los tres separados, pero los tres son uno. Jesús se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta que están los tres? Entonces vemos que desde que comenzó la Biblia, ya estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo hago la pregunta, ¿quién me la responde? ¿Cómo sabemos que estaban los tres desde que Génesis en la creación? ¿Cómo sabemos? Porque hubieron diferentes manifestaciones en cada uno de ellos. Ajá, pero ¿cómo dice la Biblia? Hay que matar a la gente con la Biblia en mano. Lo plural. Por el plural, ¿no? Ajá, por el plural. Cuando Dios dijo que lo creaba a nuestra imagen y semejanza. Ajá, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, vamos a ver, vámonos rapidito a Génesis otra vez. Génesis 11. Cuando Dios hizo el diluvio, salvó solamente a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y a sus tres nueras. Ellos se multiplicaron y la orden que le dio Dios, pueblen toda la tierra, expándanse por toda la tierra, vayan a todos los lugares. Y ellos decidieron todo lo contrario. El hombre siempre ha sido rebelde. El primero, Adán y Eva, ¿qué fue lo que le dijeron a Adán y Eva? De todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que ciertamente moriré. ¿De cuál comieron? Del árbol del mal y del bien. Sí, y ese fue el único que te dije que no comiera. Entonces ahora después Dios le dice, multiplíquense, expándanse por toda la tierra. Y entonces mire lo que dijeron ellos. Génesis 11, se lo lea. Génesis 11. Sí, yo lo leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que solo se hablaba un idioma. Un solo idioma. Ahí hablaban el venezolano. Estas son revelaciones frescas. El maracucho. Un solo idioma. O sea que todos se entendían, ¿verdad? Un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Acuérdense, el mandamiento que Dios le había dado en los capítulos anteriores es: pueblen, expándanse. Ellos, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Encontraron una llanura y dijeron: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, cosa que si nos pasa algo, ¿verdad? Y somos regados, esparcidos, de donde estemos, vemos la torre allá y vamos para allá. Mira la idea. La idea es buenísima, pero contraria a lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Que se Que creciera, Que se expandase por todo el mundo. esparciera por toda la tierra. ¿Y qué idearon ellos? ¿Qué idearon ellos? Llegaron a una llanura y ahí se establecieron y empezaron a construir ahí mismo. ¿A construir qué? Casas. Una sola torre. Una torre. ¿Con qué fin? Si les pasa. ¿Con qué fin estaban construyendo la torre? Por si les pasaba algo, ejemplo, otro diluvio, que ya ellos sabían, porque habían sabido lo del diluvio de sus antepasados, qué sé yo, un terremoto, qué sé yo, una explosión. Acuérdense, todos hablaban el mismo lenguaje, no habían naciones todavía. Todos ellos estaban ahí. Entonces, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, bien arriba, hacer una hipérbole, bien arriba, por si nos pasa algo. Mire cómo dice el 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Se lo voy a leer en la otra versión. Vamos a ver cómo dice la otra versión. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. ¿Estás viendo? Si pasa algo, aquí estamos acá. El hombre siempre es desobediente a los mandamientos de Dios. Entonces ya estamos claros por qué estaban haciendo la torre, ¿verdad? Sí. Pensando en ello, no importando que estaban desobedeciendo a Dios. Mire lo que dice el 5. Léelo, Yeye. Y diciendo Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Sigue leyendo hasta donde yo te diga. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ok, dos cosas quiero rescatar acá. Mira lo que dice el 7. ¿Cómo dice el 7? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Eso es plural o singular? Plural, descendamos. Descendamos y confundamos. Mira nuestro Dios tan sabio. Dios dijo: esta gente tiene un solo idioma. Esta gente ya comenzaron a construir. Esta gente no van a desistir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajemos, descendamos de arriba del cielo y confundamos sus lenguas. A mí me llama la atención. Imagínense eso. Usen la imaginación. Se acuestan hoy viernes, ¿verdad? Y mañana amanece Yeye hablando un idioma, Eliani otro, yo otro, hermano Jaime otro, la hermana Luz otro, cada quien con su familia, Eliana con su familia, Jaime con su familia, Luz con su familia, Yeye con su familia, yo con la mía. No nos entendemos. Perdido totalmente.
Pues entonces, ¿qué? Entonces, como yo me entiendo con este grupito, yo cogí mi lado. Jaime cogió con su grupito que se entendía para allá. Lu con su grupito para allá. Yeye con su grupo para allá. Y Eliane con su grupo para allá. Yo pregunto, diría Dios, ¿era necesario hacerle eso? ¿Ves? Wow. Pero la sabiduría de Dios les confundió la lengua. Aquí hay una enseñanza grande en nuestro hogar. Ejemplo, el hermano Jaime, que tiene su pareja, Yeye que tiene su pareja, Eliani que tiene su pareja. Yo no sé si el hermano no tiene su pareja. Entonces, el que tenga pareja tiene que tener un mismo lenguaje con su pareja. Amén. Tiene que hacerse que haya entendimiento, porque hay problemas entre las parejas, porque hablan diferentes idiomas. Aunque es el mismo español, o el mismo inglés, o el mismo brasileño, el mismo portugués, el mismo alemán, no hablan las mismas cosas. ¿Y qué trae eso? División. División. Seguro. ¿Qué es lo que vemos acá? Cuando no se entendieron qué hubo. División. Se desaparecieron, cada quien se fue por su lado. Claro, porque qué hago yo con andar contigo? Si no me Si yo te entiendes. hablo y te hablo y te hablo y tú no entiendes, ¿qué haces tú con andar conmigo? Si tú me hablas, me haces señas, me escribes, me haces todo y yo no te entiendo. Mm, Yo mejor me voy con este grupito que me entiende. ¿Cierto? claro. De ahí Cierto. nacieron. Eso es lo que pasó. Descendamos y confundamos. Fíjate, de ahí nacieron, hermanos, los diferentes idiomas. Y hay, oiga, más de 4.000 dialectos que hay diferentes idiomas. Es como el español, el inglés, el brasileño, el alemán, el ruso. Pero las etnias, las tribus, tienen un dialecto diferente. Bueno, todo eso lo creó Dios, hermano, para confundir las lenguas, para que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos otra vez que viene, Dios dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Lo que le quiero demostrar es, eso fue una enseñanza aparte, pero lo que le quiero demostrar es que el Señor dijo, descendamos y confundamos. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo confirmó cuando dijo, el que me ama, Juan 14:24, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién es el que hace morada en nosotros? El Espíritu Santo. Y lo hemos visto en el bautizo, donde se bautizó Jesús, vino el Espíritu Santo como paloma y Dios habló desde el cielo. Pregunta hasta acá, porque por eso le dije comenzando que la clase era pequeña en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Siempre vamos a aprender algo de la escritura. Dígame algo, Eliani. Vamos a empezar por Eliani, Ay, yo. por las mujeres primero. Eliani, la hermana Luz, el hermano Yeye y el hermano... Bueno, yo no sabía lo de las lenguas tampoco. Creo que yo no tengo mucho conocimiento Exacto, pero vas aprendiendo, ¿no? de nada, pero sí he aprendido ciertas cosas aquí. Como por lo menos le dije al principio que yo no sabía que Dios no era solamente espíritu. O sea, como que yo no sabía mucho de la Biblia. No, está ¿no? bien. Ahora es que Estamos estoy aprendiendo. más o menos de algo, Ok. aprendiendo. Hermana Luz. Bueno, yo estoy aprendiendo. Yo no sabía que Elohim era el plural Ajá, de Dios. de Dios. Ujú. Y me gusta, estoy estudiando, leyendo más la palabra, que tienes que leer la palabra de Dios para tú entender. Ujú. Y me gusta porque a veces uno lee un versículo y uno piensa, el Espíritu Santo no se nombró, pero es que Él como usted dice, lo nombra, pero lo nombra con los verbos Con en el plural. plural, exacto. Ajá. Que en el Nuevo Testamento, entonces, que nos echan el cuento. Ahorita yo le digo, cuando dice, hagamos al hombre, yo digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es porque ya lo leímos
en el Nuevo Testamento. ¿Ves? ¿Ves? Por eso es que este curso es elemental para entender muchas cosas después del Nuevo Testamento. ¿Ves? Seguro. Entonces ahora cuando usted lea la Torre de Babel, donde nacieron los lenguajes, los idiomas, ahí ve que también dice, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Ve? Y cuando el hombre pecó, el Señor dijo, ahora el hombre es semejante a uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. O sea que desde el principio está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué nos enseñan esto de un principio? Porque, hermano, hay una doctrina que se llama los solo Jesús. ¿Ves? Ellos niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Dicen que es uno solo. No. Es un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo manifestado en todos nosotros. Hermano Jaime, díganos algo. Bueno, yo tengo curiosidades, claro, pues la primera del Jardín del Edén. Ajá. Yo siempre tuve en mente así, pero el Jardín del Edén, si el Jardín del Edén está en la tierra, ¿por qué que nadie pudo llegar a él? Por si está ahí en la tierra. Oiga lo que está muy buenísima la pregunta. Dios hace la tierra y en una parte de la tierra pone un Edén. El Edén era una zona y ahí puso Dios un jardín. Y en el medio del jardín estaba el árbol de la vida, que da sus hojas, oiga bien, para la sanidad de las naciones. Cuando el hombre es echado fuera, hermano, eso desapareció. Pero cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, vamos a buscarlo para que no diga que el pastor está inventando. Vámonos a Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis. Mire lo que dice, verso 7, 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que Dios se lo llevó. Dios se llevó su árbol de la vida y también desapareció el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde están? Eso lo sabe Dios. Pero nosotros vamos a probar del árbol de la vida. Pastor, ¿cuándo? Mire, eso sí no lo sé yo todavía. Eso aquí dice que en la eternidad, cuando que si el que te lo diga te da así mentira. Pero Dios creó el Edén y era una tierra muy linda, muy fructífera. Todo era lindo, todo era bien y había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían, ojo con esto, comer del árbol de la vida. Fíjate. Esto quiere decir, Yeyey, que mientras ellos no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, mientras comieran del fruto del árbol de la vida, no iban a morir. O sea que por ahí podía andar Adán y Eva todavía, qué tremendo. Y fíjese, mi hermano, cuando Adán y Eva pecan, vamos a ver, vámonos otra vez para Génesis. Permiso, usted dijo Apocalipsis, ¿qué? Que no escuché el número. 2:7. Ok. Ese es el árbol de la vida. Para el que coma ese fruto no muere. Ahora vamos a ver. Fíjate, Génesis 3, mire lo que dice el verso 22. O sea, cuando Adán y Eva pecan, antes que lo leamos, mire para acá. Habían todos los árboles para comer, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Vean para acá, para la lupa, para echarle el cuento. Habían todos los árboles para comer, pero habían dos árboles especiales. ¿Cuáles eran? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que de ese dijeron no comas, y el árbol de la vida. Del árbol de la vida sí podíamos comer. Del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no. Ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no deberían de comer, y Dios los expulsa del Edén. Mire lo que dice en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez, fíjate.
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces por eso fue que lo sacaron. Y por eso Dios se llevó ese árbol. Porque imagínate en pecado y comiendo del árbol, JJ. No se puede. Si un mango bajito, peco Sí, y como del árbol no me muero. Vuelvo a pecar, como del árbol de la vida y ya estoy. Entonces Dios dijo, no. Y puso un querubín ahí. Guárdame ese árbol, que este no vuelva a comer del árbol de la vida. Pero el árbol no desapareció. Se perdió de acá de la tierra. Pero ahora lo encontramos en Apocalipsis. Al que venciere, una de las bendiciones es que vamos a comer del árbol de la vida. ¿Qué le parece? Está muy Está en buena el su medio del pregunta, paraíso ¿no? de Dios ahora mismo. ¿Cómo? Está en el medio del paraíso de Dios. Ajá. Pero como yo no he ido allá, si Sí, no alguno hemos que ha ido ido, todavía. écheme el cuento, porque yo no he ido, no puedo estar inventando. Pero yo lo que sé es que en lo que lleguemos allá, a lo mejor no vamos a estar todos juntos ahí. Mírate el árbol. ¿Te acuerdas que tú preguntaste, Jaime? Mírate el árbol, chaca, estamos. Ajá, muy bien. ¿Y alguna pregunta, algún comentario? Sí, no, un comentario. Pero primero déjeme decirle yo quisiera, voy a ver ese árbol que produce diferentes frutas cada año, el mismo árbol. Ajá. Eso será una delicia. Hoy mango y mañana naranja. Por decir algo, ¿no? Por decir Sí, algo. por decir algo, Por ¿verdad que decir sí? algo, sí. Es un misterio, pero un Volviendo misterio de bendición. amén, claro que sí. Volviendo a Génesis, Ajá. ¿dónde A que la estamos? enseñanza. Sí, no, en el capítulo 11, versículo Ajá. 7, esto. En la Torre de Babel. De la lengua, así de confundamos la lengua. Yo me hacía la pregunta antes, pero ¿por qué yo soy caribeño, hablo español, y si voy a Rusia no me entienden? Porque no todos hablamos un solo idioma que nos podamos entender. Pues yo hablo en español, pero cuando ellos hablen ruso, que yo lo pueda entender. Pero ellos hablando su idioma, pero yo entendiéndolo. Ajá. Ahora me queda claro y contundente lo que dice la Biblia ahí. Ya ese punto mío se aclaró. ¿Ve? Ajá. Yo no lo había leído, para serle sincero. No, es que estamos aprendiendo O todo. quizás no me acordaba, pero porque ya yo había leído unos cuantos capítulos de O no te Génesis. lo habían explicado. Exactamente, sí, pero no me acuerdo bien de ese versículo en específico, de que se hablaba una sola lengua, el capítulo 11, de una sola lengua. Entonces, en la desobediencia, pues ellos descendieron y confundieron y le quitaron, o sea, le confundieron su habla por la desobediencia. O sea, ahora cada quien coge su camino. Entonces, de ahí nacen los diferentes idiomas Y fíjate que fue tanto de o Dios dialectos. fíjate que es tanto de Dios que se ha hecho experimentos. Se han hecho experimentos con niños que han quedado huérfanos. Oiga, huérfanos, niños de meses, huérfanos. 3, 4 meses quedaron huérfanos. Por decir de Rusia. Y se lo han dado a gente en el Caribe, bien acomodada, de dinero. Y el niño creció escuchando español y habla perfecto español y no entiende ruso. Sí, Siendo de padre y de madre ruso. Y lo sí, han hecho así con niños huérfanos, lo dan en otra lengua y los niños nacen hablando otra lengua. O sea, eso ya viene dado de Dios, hablan diferente idioma. Esa es sí, la claro. sabiduría de Dios. Ahora, hermano, por lo que yo entiendo, en la vida eterna vamos a volver a hablar un solo idioma, porque la Biblia dice en Apocalipsis que todos alabamos al Señor y todos cantamos un cántico nuevo. Sí, ¿Entiendes? Entonces, ¿y qué es lo que enseña eso? Una armonía. Acuérdese, hermano, en una aplicación de esta enseñanza, que haya armonía en su casa. ¿Cómo puede haber armonía? Un solo lenguaje. Pastor, y como un solo lenguaje que se entienda. entendiéndonos. Hasta que Exactamente. no se entienda, ojo, no se han comunicado, sépalo. Si le confundo las lenguas, no se van a entender, no se van a comunicar y van a tener que dejar de hacer la torre y cada quien coge su camino, que era lo que Dios había dicho en un principio. ¿Ven?
Así que el Padre, entonces, para terminar, de todo modo usted puede preguntar cualquier cosa. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo el Salvador, Dios Espíritu Santo el guía y el consolador que está en nosotros. Dios crea todo, Jesucristo viene y nos salva, el Espíritu Santo nos dirige. Amén. Para reunirnos todos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, una clase sencilla, pero yo sé que muy completa. Muy buena, muy completa y muy informativa. Usted sabe de que yo me he dado cuenta de unas cosas, cuando uno enfatiza algunas cosas, que uno hace la pregunta o hace un comentario, uno aprende más porque eso se le queda cuando tú haces la pregunta. Yo soy de esa persona de que, por ejemplo, la lectura, a mí, yo no soy amante de la lectura. Cuando estoy leyendo algo, si empiezo Génesis 1, cuando voy por el versículo 4, tengo que devolverme porque no me acuerdo de lo que leí. ¿Ves? Pero entonces cuando escucho y hago la pregunta y hago comentarios, pues entonces se me queda. Exacto, esa es la idea. No es que la pregunta que tú hagas a lo mejor le responde a Jaime. Por lo menos la pregunta que hizo Jaime, yo estoy seguro que nos bendijo a todo eso del árbol de la vida. No, claro, a mí me la contestó, pues yo decía, pues seguro esos exploradores grandes, todo eso científicos que quieren llevar la contraria, que andan buscando el eslabón perdido. Que nunca lo van a encontrar. No, sí, lo andan buscando, de eso yo estoy seguro, no lo van a encontrar. Es que tú sabes es que ni siquiera lo están buscando. ¿Tú sabes qué es eso? Una excusa para no reconocer que hay un Dios creador. Amén, claro. Entonces, entre el Homo sapiens erectus y el Neandertal, falta el del medio. Qué casualidad, dicen. Encontramos este, pero no hay que los une, porque no hay nada, no hay nada. Dios no creó ni Homo sapiens ni Neandertal. Dios creó a Adán y Eva con tanta sabiduría, hermano. Fíjese. Sí. ¿Quién le puso el nombre a todos los animales? Entonces, mire la mente que tenía Adán para ponerle nombre a los animales. Y le voy a decir otra cosa que a lo mejor usted no lo ha escuchado y va a decir, yo no creo, pastor. Si usted no cree, no ha pasado nada. Pero fíjese la capacidad tan grande con que Dios creó al hombre. ¿Por qué cree usted que Eva no se sorprendió cuando la culebra le hablaba? Con que Dios ha dicho. No comáis, no, si podemos comer. Hubo una conversación ahí, ¿verdad? Eso no fue imaginario. Fíjese lo que yo he leído y yo lo acepto y yo creo que fue así, que era tan potente la mente que Dios que creó a la nieve que hasta podían entender el lenguaje de los animales, podían comunicarse con los animales, porque si le puso nombre a los animales, si le dijo, labra la tierra y esto es para que tuyo, para que la sojuzgue y para que la gobierne en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todos lados. O sea, no era un tontico, un hombrecito temeroso, no, era una capacidad tal. Lo que pasa es que el pecado ha degenerado tanto al ser humano que fíjese lo que se ha descubierto, ojo, científicamente, que el hombre usa es apenas el 10% de la capacidad de su cerebro. Y si usara más, imagínate, viene todo lo que se ha logrado con el 10%. Esta comunicación de cada uno en su casa, la hermana en Miami, y yo aquí, tú allá, y con el 10%, imagínate, con todo el potencial con que Dios nos hizo. Entonces yo sí creo, 30%. yo sí creo que cuando Adán y Eva como estaba tan limpio, tan puro, tan tremendo, estaba de agencia, como decimos. Ese cerebro, fíjate, sí, ellos conversaron, Eva conversó con la serpiente y no hubo habló la serpiente. No. Porque había esa capacidad. Con el tiempo el pecado atrofia, hermano. Atrofia la mente, atrofia el cuerpo. Fíjate, ¿cuántos años vivió Matusalén? 950, 60 por allá. Sí. ¿Cuántos años vivió Adán? 830, 930. O sea, ¿cuánto es lo máximo que se vive hoy? 72 años promedio. Ajá, y 80, por allá un loco que llega siempre, hermano, saliéndose los suspiros que ni cuenta se da.
¿Entiendes? Todo es baratado, llegamos No, entonces, ¿qué es lo que grita eso? El hombre se ha venido degenerando por el pecado. Y así como degeneró su cuerpo físico, también el potencial de la mente ha degenerado, que se ha descubierto que el hombre puede usar, que el hombre lo que usa es el 10% del potencial de su cerebro. Sí, yo había escuchado este estudio. Así que gocémonos que nosotros vamos a ser restaurados nuevamente, Amén. original, en la vida Amén. eterna. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si no hay ninguna pregunta. Si yo tengo una pregunta, Ajá, exacto, dígame. yo no la hice porque no la entendía para ver si la podíamos hacer. ¿Cuál? La número 4, la fe cristiana concuerda con Deuteronomio 6:4 en que Dios es uno. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad afirma que adentro de este único Dios hay tres personas. Dios el Padre, el Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Es asombroso es que aún dentro del texto de Génesis se comprueba la presencia de otras personas de la Trinidad conjuntamente con el Padre y la creación. Lea Génesis 26, las palabras de Dios sobre la creación del hombre. ¿Cuáles son las dos palabras que indican la presencia de otras dos personas de la Trinidad? Ok, vámonos a Génesis, usted misma, vámonos a Génesis 1:26. 1:26. Sí, que es la que usted me acaba de leer, pues. Y entonces, yo le voy a hacer la pregunta. Lea Génesis 1:26 usted primero. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. Ajá, hasta ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las dos palabras que indican la presencia de otras personas de la Trinidad? Hagamos una de las palabras. Hagamos. Sí, porque hagamos es plural, varios. Y la otra palabra es a nuestra. Porque la pregunta es, ¿cuáles son las dos palabras que indican la presencia de las otras dos personas de la Trinidad en Génesis 1:26? Ah, bueno, las dos palabras son es cuando Dios dice, hagamos, plural. Porque si fuera solo Dios, diría, haré. Y sin embargo, Dios dice, hagamos. Entonces la respuesta es, hagamos y nuestra. Esas son dos palabras plurales. Esas dos plurales, ¿verdad? Exacto, esa es la respuesta. Muy bien. Bendiciones para todos, Amén. paz y salud.